Muy bien, continuamos entonces. Necesitamos que la vitamina D ingrese al tubo digestivo a través de la absorción. Una vez que está en el tubo digestivo, tiene que dirigirse al segmento tegumentario para poder realizar su activación. Y la forma activa de dicha vitamina, de la vitamina D, va a ser el hidroxicolicalciferol. Necesita los rayos UV para mediar este producto de conversión que va hacia el hígado a convertirse en 25 hidrocolicalciferol primero y luego pasar al producto final a nivel del riñón como la dihidrocolicalciferol, ¿no? Eso necesitamos para que la dihidrocolicalciferol vaya al epitelio intestinal, a los 6.5 metros de intestino delgado, permita que exista una proteína fijadora del calcio, que exista la fosfatasa alcalina y se realice la absorción intestinal de calcio. Eso aumenta las concentraciones de iones de calcio en el plasma, que cuando sube la concentración de calcio, va a inhibir a la hormona paratiroidea. Quiere decir, va a haber a mayor calcio, menos PTH. No necesito ya PTH. Contrario, quiere decir, a menor concentración de calcio, mayor PTH necesito. ¿Por qué? Para liberar calcio al líquido extracelular. Ese es el mecanismo de regulación. Muy bien, entonces, ¿cómo actúa el calcio a nivel el dihidrocolecalciferol a nivel intestinal? Lo que va a producir es que actúe sobre las vellosidades intestinales, sobre las células intestinales, perdón, y se genere mayor característica de las proteínas transportadoras de calcio. Entonces, el dihidrocolecalciferol lo que hace es desempeñar un papel fundamental en la síntesis de proteínas que me favorezcan al transporte o la difusión de calcio a través de la membrana celular. Cuando se tenga una disminución de la concentración de calcio, tenemos más acción de la PTH. Y la PTH también va a venir a actuar a nivel intestinal. ¿Por qué? Porque a nivel intestinal necesito generar mayor reabsorción de calcio. No solo la vitamina D va y tiene una acción a nivel de el epitelio intestinal, sino también la misma PTH. La dihidrocolecalciferol permite la mayor absorción intestinal de calcio a través de las de proteínas fijadoras de calcio. Esto se va a llamar calbindina. Acá está con el nombre de calbindin. Se llama calbindina esta proteína que me permite fijar calcio y llevarlo al citoplasma y generar el almacenamiento o el uso justamente de este calcio. Ahí la característica de la difusión en el epitelio intestinal va a la porción intersticial y el calcio va a ir a través del sistema porta al hígado y así distribuir del hígado a toda la circulación, ¿no? La misma vitamina D tiene la misma característica y no solamente con el calcio, también la va a tener con el fosfato. La vitamina D también facilita la absorción de fosfatos a nivel del intestino. Vamos con la especificación de esta hormona paratiroidea. La PTH es producida por las glándulas paratiroideas. Anatómicamente, recordándolas, están situadas en los polos superiores e inferiores posteriores a la glándula tiroides, ¿no? Esto está posteriormente a la glándula tiroides, posterior e inferior. Generalmente son de 4 a 6 glándulas que existen. Cada glándula va a medir aproximadamente entre 6 milímetros de longitud, 6 milímetros de longitud y 3 milímetros de ancho. Tiene el tamaño muchas veces de una arveja o menor incluso de una arveja. Ahora, semejante glándula está adherida a la fascia cervical. Recuerden que la fascia cervical es la que está envolviendo a la glándula tiroides. Por eso las glándulas paratiroides, con esta cobertura más de la fascia,
son difíciles de localizar, ¿no? Entonces, muchas veces cuando hay la cirugía tiroidea, que implica la remoción de la glándula tiroides, se puede extirpar el tejido paratiroideo y eso ocasionar alteraciones fisiológicas, ¿no? Podemos dejarle al paciente solamente incluso con 2 glándulas y esas 2 glándulas llevar a cabo la cantidad de PTH necesaria para regular las concentraciones de calcio. Muy bien, esa es la hormona paratiroidea. En regulación a la hormona paratiroidea, después de haber inducido la característica de la PTH, la hormona paratiroidea, vamos a ver que hay un incremento en la liberación del calcio a nivel extracelular. Entonces, el efecto de la PTH consiste en provocar, uno, mayor resorción de calcio a nivel del hueso y también reducir la excreción del calcio a nivel de los riñones, quiere decir mayor reabsorción del calcio. Y de esas 2 maneras aumentar el calcio iónico. Una, por resorción y 2, por absorción o reabsorción a nivel de los riñones, ¿no? Y ya no eliminar la misma cantidad incluso a nivel intestinal, ¿no? Porque la PTH, como hemos descrito, también tiene una función sobre el epitelio intestinal. ¿Qué tiroidea va a permitir justamente mayor acción de estos? Hace un momento ya los mostraba, los osteoclastos, y cómo estos van a producir el si el cuerpo lo requiera. Cuando así el cuerpo lo requiera, la PTH va a disminuir la excreción renal de calcio para, por ejemplo, en los casos de hipocalcemia. Hay un mecanismo de regulación para el calcio y este mecanismo de regulación es un mecanismo de alimentación positiva. ¿Por qué es un mecanismo de retroalimentación? Mayor concentración de calcio, les decía, mayor concentración de calcio, menos PTH existe. A menor concentración de calcio, eso es lo que va a estimular a las paratormonas y vamos a tener mayor secreción de paratormona. La paratormona va al riñón y va a producir mayor actividad de la 1.25 dihidrocolecalciferol. El dihidrocolecalciferol va al intestino y va a permitir mayor absorción de calcio. La misma PTH va a actuar sobre los osteoclastos y va a permitir mayor resorción ósea. Mi finalidad, aumentar las concentraciones de calcio. Bien, esto en el efecto de amortiguación de este ion. Vamos con otra. Tengo otra presentación donde están las patologías. Recuerden un ratito. Acá está. Vamos a tener una acción de otra hormona, que es la calcitonina, que la calcitonina, por si acaso, es producida por la glándula tiroides. Es una hormona peptídica que va a reducir las concentraciones plasmáticas de calcio. Sus efectos se oponen a los de la paratormona.
Entonces, la calcitonina va a ser liberada o va a tener una... Chicos, se le ha caído el internet al doctor, así que va a tratar de ingresar, me ha dicho, así que hay que esperar nomás. Gracias por avisar. Me van a disculpar, ha habido un corte de la tecnología acá. Estamos hablando entonces de la calcitonina. Decíamos que tiene un segundo efecto, es más prolongado. No va a permitir la formación de nuevos osteoclastos y a través de este efecto voy a tener menos resorción ósea. Y si tengo menos resorción ósea, tengo menos liberación de calcio. Entonces, esto es un mecanismo de equilibrio para las concentraciones de calcio. Tenemos patologías en torno a a la hormona paratiroidea, se llama el hipoparatiroidismo. El hipoparatiroidismo no se está secretando suficiente cantidad de la PTH, aquí hacia abajo. ¿Bien?
Entonces, en el hipoparatiroidismo no hay suficiente cantidad de PTH, y si no hay suficiente cantidad de PTH, quiere decir que va a disminuir las concentraciones de calcio. Efecto seguido del hipoparatiroidismo es pues tener niveles bajos de calcio. Uno de los signos del hipoparatiroidismo es la hipocalcemia. ¿Por qué digo signo? Porque lo puedo valorar, lo puedo cuantificar a la característica de la calcemia. ¿Y cómo voy a tratar? Entonces voy a ver qué está produciendo el hipoparatiroidismo. Entonces, o voy a reemplazar a la hormona, quiere decir que le voy a dar paratormona, o voy a dar vitamina D, que es lo que está produciendo el hipoparatiroidismo, alteraciones en torno a las características de alimentación. Entonces, bastará con darle calcio a mi paciente o darle vitamina D o una combinación de ambos para que restablezca o no me produzca una hipocalcemia. ¿A quiénes tengo que dar? A las menopáusicas generalmente. A las mujeres menopáusicas, además de darles estrógenos, le doy calcio, le doy vitamina D. ¿Bien? Entonces ahí voy a tener algunas veces ese hipoparatiroidismo va a producir esto, la tetania, ahí está mostrándose la tetania. En el hiperparatiroidismo va a ser de dos órdenes, primario y secundario. El primario quiere decir que se está alterando la misma glándula paratiroides. Y el secundario quiere decir que hay una alteración de otra glándula que repercute sobre las concentraciones de PTH. Entonces, en el primario hay una enfermedad, va a producir una alteración del depósito óseo, del depósito mineral de óseo, ya que va a haber mayor concentración de PTH, va a aumentar la resorción ósea, y ese aumento de resorción ósea va a producir osteitis fibrosa, osteólisis, va a destruirse el hueso, se está activando osteoclastos para que liberen ácido cítrico, ácido láctico sobre el hueso, y se empiece a disminuir el mineral sobre el hueso. Lo mismo, va a haber acá está la descripción del aumento de la resorción ósea, va a haber aumento de reabsorción intestinal de calcio. Entonces, cuando hay mayor concentración de PTH, voy a tener características de mayor concentración de calcio. Y que hemos dicho hace rato, valores arriba de 17 miligramos van a producir precipitados de calcio. Cálculos biliares, cálculos renales, tendinitis, calcificaciones de los tendones, ¿no? Entonces, esa es una de las características del hiperparatiroidismo de orden primario. El secundario aparecen concentraciones aumentadas de PTH, aquí está el secundario, pero en mecanismos compensatorios a hipocalcemias, por ejemplo. ¿Quiénes pueden tener hipoparatiroidismo secundario? Las mujeres menopáusicas. ¿Por qué? Porque van a aumentar la PTH en torno a tratar de compensar esa hipocalcemia. ¿Y por qué no hay las características de la hipocalcemia? Porque ha habido alteraciones de las concentraciones de estrógenos, ¿no? Entonces, dentro de este concepto van a alterarse las concentraciones de la osteoprotegerina y va a permitirse mayor resorción ósea, ¿no? Y ahí otro de los efectos que vamos a ir describiendo y otra de las causas del hiperparatiroidismo secundario es la malabsorción, un trastorno digestivo que me pueda dar alteración de las concentraciones de calcio. Déficit de vitamina D, a veces los pacientes con vitiligo, alteración de la pigmentación, tienen esta deficiencia de vitamina D y por lo tanto hipoparatiroidismo secundario. Algunos medicamentos también van a producir hiperparatiroidismo secundario. Los mismos complementos que tengan o liberen mayores concentraciones o permitan mayores absorciones de calcio. Algunos diuréticos pueden realizar estos hiperparatiroidismos secundarios.
Y lo que vamos a encontrar en estos pacientes es primeramente hipocalcemia, uno de los factores, ¿no? Y vamos a encontrar PTH elevada. Y pese a la PTH elevada, la hipocalcemia. Otra de las enfermedades que ocasiona la alteración de las concentraciones de calcio es el raquitismo. Se da por carencia de vitamina D, afecta a los niños. Esa alteración o deficiencia de la vitamina D, que puede ser por exposición insuficiente a la luz solar, y esa deficiencia de la exposición a la luz solar va a evitar la formación de 7-deshidrocolesterol, que va a formar la vitamina D3 activa. Y si no tenemos esta vitamina D3 activa, alterar también la absorción de calcio. No es la única causa, hay trastornos digestivos que pueden alterar las concentraciones adecuadas de vitamina D, ¿no? Y producir estas malformaciones, porque la deficiencia de vitamina D va a producir malformaciones óseas. Miren a estos niños y sus malformaciones óseas en las extremidades inferiores, debilita los huesos. Dicha debilidad hace que el hueso no tenga el soporte necesario. Hemos dicho que hay un equilibrio entre reabsorción y depósito. El estrés muscular que implica la actividad física, la actividad cotidiana, el solo hecho de caminar es una actividad física, puede debilitar, deformar a estos huesos, ¿no? Incluso, ya que existe poco calcio, puede también estos pacientes tener tetanias, y esas tetanias producir contracciones que también lleven a la deformidad de los distintos huesos. En el paciente, el raquitismo se lo dice a los adultos. En el paciente adulto se lo denomina osteomalacia. Así se lo denomina al paciente adulto, es el raquitismo de los adultos. Hay alteraciones dietéticas graves de vitamina D o de calcio, debido a que pueden tener síndromes de malabsorción o como esteatorrea, incapacidad de absorber grasas, y es básica la grasa para producir la vitamina D, ¿no? Esteatorrea en diferentes síndromes de malabsorción, hasta en problemas hepáticos el paciente puede tener osteomalacia secundaria a esta esteatorrea, y esta esteatorrea impedirme la absorción de grasas para formar la vitamina D. Dentro de otra de las patologías tenemos a la osteoporosis. Miren cómo se grafica la osteoporosis. Es una enfermedad donde existe falta de la formación de la matriz orgánica y no hay una suficiente calcificación del hueso. Entonces, hay un equilibrio entre depósito y reabsorción. La persona con osteoporosis, la actividad osteoblástica está o suele ser inferior. No quiere decir que hay más actividad de los osteoclastos. El osteoblasto, el que tenía que formar el osteocito, ¿no?, con los proteoglicanos, no hay. Está deficiente o tiene una alteración en su formación o en su reproducción celular. Entonces, dicha tensión o dicha malformación del hueso, a solo tensión física, puede producir fracturas, a solo tensión física. Eso sumado con una malnutrición profunda como una de las causas también para la osteoporosis. Imagínense, ustedes ya van a ver los síndromes de Kwashiorkor y marasmo, son deficiencias proteico-calóricas o calórico-proteicas, que van a producir también osteoporosis. Los pacientes con desnutrición pueden llegar a producir osteoporosis, sí, porque la matriz es proteína, y si no hay proteína en la alimentación, no hay matriz, y si no hay matriz, el hueso está débil. Entonces, eso es una de las características de los patrones. Otro, la falta de secreción de estrógeno. Habíamos dicho que producen osteoprotegerina gracias a los estrógenos, y si hay menos estrógenos y menos osteoprotegerina, puede haber más actividad de los osteoclastos. La edad avanzada, la hormona de crecimiento es un factor que muchas veces produce un metabolismo adecuado de las proteínas, pero al no existir un metabolismo adecuado de proteínas,
con menos hormona de crecimiento, entonces puede haber o ser consecuente el desarrollo de la osteoporosis. El síndrome de Cushing también puede, hemos dicho, los glucocorticoides, ¿qué hacen? Reducen el depósito de proteínas, catabolismo proteico. Y además, ¿qué hacen los glucocorticoides? Alteran o activan a los osteoclastos y producen la resorción ósea. Tenemos calcio en otras estructuras, en la estructura dentaria. No se olviden que los dientes, dentro del concepto de anatomía que ustedes han llevado, va a tener una porción superficial, que es el esmalte, la cavidad de la pulpa, la dentina, el cemento que va a estar recubriendo la dentina, en las divisiones anatómicas corona, cuello y raíz. El diente me genera un depósito de calcio en el esmalte. El esmalte tiene células especiales denominadas ameloblastos, se lo llaman, ameloblastos. Estos ameloblastos, ahí está el término, ameloblastos, van a ir a producir grandes cantidades de hidroxiapatita en su matriz celular. Entonces, esta hidroxiapatita con carbono, magnesio, sodio, potasio, van a darle la resistencia casi insoluble a esta estructura, ¿no? Entonces, la estructura cristalina del esmalte es una de las estructuras más duras que tenemos en el cuerpo. Entonces, para hablar que el esmalte es una de las estructuras más duras que ha producido podemos producir dentro de materia orgánica, imagínense los agentes corrosivos o las enzimas que produce la caries para destruir dicho depósito. ¿Bien? Ese es el esmalte. La dentina, no nos olvidemos que también es una estructura ósea fuerte, está constituida también por cristales de hidroxiapatita, solo que no tiene tanta afinidad por los minerales como lo que tiene la parte del esmalte, ¿no? El cemento es la parte de la sustancia ósea que está en la porción periodontal, que está revistiendo al alveolo prácticamente. La pulpa es, ya saben, donde está la estructura vasculonerviosa, ¿no? Dentro de esto que es la formación de los dientes, vayan colocando nombre y grupo, hay lo que se llama la lámina dentaria en la parte embriológica. Y esta lámina dentaria es lo que va a formar el órgano, el primordio del esmalte del diente y también el primordio de la pulpa, ¿no? Aquí están, lo define así embriológicamente como primordio a este desarrollo embriológico. Luego, estos primordios van a ir a formar parte de lo que constituye como la cavidad alveolar, la cavidad pulpar, ¿no? En eso de la estructura dentaria. Ustedes saben por anatomía que hay 20 dientes de leche, 32 dientes permanentes. Entre los 6 años de vida hasta los 20 años de vida van a ir protrudiendo los dientes permanentes, ¿no? Hasta antes de eso tenían unos dientes de leche. Dentro de esas anomalías que va a presentar los dientes, ahí está la caries. Imagínense que para producir la caries, el Streptococcus mutans, el mutans es el que va a producir la caries, es el que va a producir estos ácidos que son capaces de degradar el esmalte. Pero eso no lo hacen solitos, pues. Lo hacen con restos de carbohidrato que sirven como sus nutrientes, con el resto de proteínas. Entonces con estos restos alimentarios y el Streptococcus mutans tiene el suficiente alimento como para producir la caries y destruir y corroer día a día. ¿Para eso qué necesito? Necesito el cepillado de dientes, ¿no? Entonces, ahí está una de las patologías que pueden volverse sistémicas. ¿Por qué? Porque dicho estreptococcus puede ir a la circulación y de la circulación al endocardio, el endocardio producir endocarditis bacteriana, ¿no?
Por eso nos interesa diagnosticar las caries y ver si no tienen alguna regulación sistémica. Las maloclusiones, una anomalía hereditaria en la formación del maxilar superior y de la mandíbula, y producir un deterioro del cierre de la estructura dentaria. Esto puede repercutir de manera sistémica, como una maloclusión, mala trituración de alimentos, mala digestión, mala absorción, alteración de los nutrientes a nivel de todo el cuerpo, ¿no? Una simple maloclusión. Entonces, además de fijarse en la parte estética, puede repercutir sobre la parte funcional de todo el cuerpo. Vayamos con el sistema reproductor masculino. Entonces, vamos con esto que representa el sistema reproductor masculino. Muy bien, en reproductor masculino vamos a ir describiendo el recuerdo anatómico que siempre nos hace Keiun Moore o Guyton, perdón. Acostúmbrense a esto porque ya les había dicho, ¿no? Cuando lleguen a medicina interna, Guyton, medicina interna de Farreras, ¿no? ¿Qué va a ser medicina interna de Harrison, medicina interna de Farreras? Va a ser un recuerdo anatómico, un recuerdo fisiológico, un recuerdo fisiopatológico. Bien, entonces lo mismo hace Guyton, ya entrando a ese concepto. Para hablar del aparato reproductor masculino, voy y enumero las características funcionales reproductoras: testículo, lo que lo envuelve es escroto, ahí tenemos al órgano reproductor, al pene, donde está compuesto por tejido eréctil, los cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso. La piel que recubre se llama prepucio, la parte dilatada del cuerpo esponjoso se llama glande. Vamos a tener que discurre al medio entre el cuerpo esponjoso, la uretra. Vamos a tener la conexión a través de dos órganos internos, la próstata y las vesículas seminales, como órganos que colaboran con las etapas de la función reproductora masculina. ¿Cuáles son dichas etapas? La espermatogenia. La segunda etapa es la realización del acto sexual. La tercera es la regulación de la función reproductora del varón. Nosotros vamos a estudiar esas tres etapas de la misma manera: espermatogenia, realización del acto sexual y las funciones hormonales reproductoras del varón, desde la producción de testosterona. Vamos hablando de espermatogenia en primera función para entender la característica reproductiva masculina. Las células germinales primordiales están en el testículo. Ahí están las células germinales primordiales. Es a través de la espermatogonia, ahí está, número 1, que se va a producir una serie de diferenciaciones celulares que van a alcanzar a formar el espermatozoide. Justamente la adenohipófisis, por término medio a los 13 años en el varón y luego por el resto de su vida, va a empezar a producir la espermatogenia. El varón, un niño no es pues apto para la reproducción, ¿no? Entonces, cuando llega a la adolescencia, a los 13 años, recién empieza una estimulación adenohipofisiaria a través de la FSH y la LH, que van hasta los túbulos seminíferos, hasta las células de Sertoli, y producen una estimulación de células en el túbulo seminífero, conocidas como espermatogonias. Dichas espermatogonias van a producir la espermatogénesis desde el concepto de célula primordial. Acá está la célula primordial, y esa célula primordial, conocida como espermatogonia, la célula primordial primero, perdón, antes de hablar de la espermatogonia. La célula germinal primordial se ha originado en las placas del embrión, en esto que va a ser el endodermo. Entonces, esas células germinales primordiales del endodermo van a penetrar en el testículo y recién van a producir la espermatogonia. Luego de la espermatogonia, a estímulos hormonales de la misma FSH y la LH, van a dividirse por mitosis en el interior del testículo. Acá está la primera división mitótica.
Luego van a originar el espermatocito primario. Dicho espermatocito primario va a empezar un proceso de división celular que ya no va a ser por mitosis, va a ser por meiosis. Y a través de la meiosis originar al espermatozoide. A través del espermatocito primario, una primera división meiótica. A partir del espermatocito secundario, una segunda división meiótica. Y a partir de los espermátides de esa segunda división, vamos a tener como diferenciación al espermatozoide maduro. Ahí está el espermatozoide maduro. Y esa etapa de llegar al espermatozoide maduro consiste desde tener 46 cromosomas hasta 23 cromosomas impares, ¿no? Entonces, de 46 cromosomas hasta lograr tener solamente 23 cromosomas. Este periodo de la espermatogenia dura 74 días. En 74 días van a tener espermatozoides, ¿bien? El varón va a producir justamente cada un periodo de 74 días de manera constante las características de los espermatozoides. Cada espermatozoide va a tener una característica particular. ¿Cuál es la característica particular de los espermatozoides? Va a tener una parte externa que lo va a denominar como acrosoma. Vamos a tener una parte que le va a permitir su motilidad, que es el flagelo. Ahí está la cola o flagelo. Dentro del flagelo, el flagelo va a tener tres componentes importantes. Uno son los microtúbulos, acá están los microtúbulos que va a tener el flagelo. Va a tener una fina membrana celular, ahí está la membrana celular del dicho flagelo, y va a tener mitocondrias en esta porción de la cola o flagelo. Entonces, esas son las tres partes más importantes que resaltan de la cola, es las mitocondrias, necesita bastante energía, es por eso que recuerdan las glándulas seminales, las vesículas seminales producen líquido seminal que tiene fructosa.